Una tarde normal en el parque para Leila, de 11 años, se convirtió en una pesadilla cuando un oficial de policía se le acercó inesperadamente. Nadie podría haber predicho lo que sucedería después. No creerás lo que pasó. Mira hasta el final y no olvides suscribirte para ver más historias como esta. Comparte tus pensamientos en los comentarios. Era una tarde tranquila y cálida y la luz dorada del sol poniente arrojaba un suave resplandor sobre el parque. Lea, una niña de 11 años con cabello rizado que bailaba cuando el viento lo atrapaba, estaba sentada pacíficamente en un banco del parque disfrutando de los colores que se desvanecían del cielo. Amaba esta hora del día cuando el mundo parecía calmarse envolviéndose en un manto de calma vespertina. Su padre, Michael Jennings, era un capitán de policía y uno de los oficiales más respetados de la comunidad. Le había permitido a Lila un poco más de tiempo en el parque hoy, prometiéndole que se quedaría cerca y la vigilaría. Le gustaba sentirse un poco independiente como si tuviera su propio pedazo de mundo en ese parque, incluso si su padre estaba cerca. Su mente vagaba mientras pensaba en sus amigos de la escuela, sus libros favoritos y sus planes para el fin de semana. El parque estaba casi vacío con solo unas pocas personas dispersas alrededor, la mayoría de ellas preparándose para irse. Notó que un hombre con uniforme de policía se acercaba a ella, sus pasos lentos y deliberados. Al principio asumió que solo estaba haciendo sus rondas para verificar a las personas que todavía estaban en el parque antes del anochecer. Mientras se acercaba, la sensación inicial de seguridad de Lea cambió reemplazada por una extraña sensación de inquietud que no podía entender del todo. Los ojos del hombre se demoraron en ella un poco demasiado tiempo y su sonrisa parecía forzada, casi antinaturalmente amigable. Leila agarró su pequeña mochila un poco más fuerte, sus dedos rozando la tela gastada como si de alguna manera pudiera protegerla de la incomodidad que crecía dentro de ella. «Hola señorita», el hombre la saludó inclinándose un poco mientras hablaba, su voz era demasiado dulce, casi condescendiente, como si estuviera hablando con un niño pequeño en lugar de uno de 11 años. «¿Cómo te llamas?». Lila vaciló, insegura de cómo responder. Su padre le había enseñado a ser educada pero cautelosa, especialmente con extraños, incluso si parecían amigables. Algo en el tono de este hombre la hizo instintivamente cautelosa. «Leila», respondió su voz apenas por encima de un susurro. Echó un vistazo alrededor del parque con la esperanza de ver a su padre, pero no estaba a la vista. Había mencionado que se quedaría cerca, pero tal vez se había alejado por un momento. Trató de mantener su expresión tranquila, no queriendo parecer grosera. «Ese es un nombre bonito», dijo el oficial. Sus ojos todavía estaban fijos en ella. «¿Cuántos años tienes?». Lea sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. Sus preguntas se sintieron intrusivas mucho más allá de lo que cualquier adulto amigable haría. 11. Ella respondió con su voz aún más tranquila esta vez. Quería levantarse y alejarse, pero algo en su mirada la hizo sentir que no podía moverse. El oficial cuya placa decía R. Thomas no rompió el contacto visual, en cambio, dio un paso más cerca. Su sonrisa se ensanchó aunque no llegó a sus ojos. «Sabes que es bastante tarde para que una joven como tú esté aquí sola. ¿Hay alguien aquí contigo?». El corazón de Lila latía con fuerza. Quería decir que su padre estaba cerca, pero las palabras se atascaron en su garganta. El miedo comenzó a echar raíces extendiéndose como hielo a través de su pecho. Logró un pequeño asentimiento esperando que fuera suficiente para hacerlo irse, pero en cambio extendió la mano colocando una mano sobre su hombro. Su agarre era casi firme, demasiado fuerte para lo que debería haber sido un simple gesto de tranquilidad. Lila se estremeció instintivamente retrocediendo, pero su mano se apretó ligeramente manteniéndola en su lugar. El rostro del oficial permaneció tranquilo, pero sus ojos tenían una intensidad extraña que la asustó. Su mente corrió, y podía sentir su cuerpo tensarse cada instinto gritándole que se alejara. «Oye, no. Hay necesidad de tener miedo», dijo su mano deslizándose por su hombro hacia su brazo. «Solo estoy cuidando de ti, ok, asegurándome de que estés a salvo». La respiración de Leila se atascó mientras su mano continuaba su camino descendente, acercándose a su pierna. El mundo a su alrededor parecía desdibujarse, y se dio cuenta de que estaba conteniendo la respiración. Su cuerpo congelado por el miedo quería gritar para llamar a su padre, pero la conmoción y la incredulidad mantuvieron su voz cautiva. Su visión borrosa mientras su mente se elevaba tratando de procesar lo que estaba sucediendo. La mano del oficial finalmente llegó a su muslo, sus dedos presionando suave, pero incómodamente contra su pierna. El pánico surgió dentro de ella rompiendo el miedo paralizante, y encontró que su voz se detenía. Lloraba, su voz quebrándose por la desesperación. «Suéltame». Su grito atravesó la quietud del parque, atrayendo la atención de algunos transeúntes distantes. En ese momento, Leila vio una figura familiar en la distancia. Su padre, el capitán Michael Jennings, su mirada ya fija en ella con una expresión de puro horror. Podía verlo correr hacia ella, su rostro una mezcla de miedo y enojo que nunca había visto antes. El agarre del oficial en su muslo se apretó por un breve momento antes de que finalmente la soltara.
Carrying a command that left no room for argument. Lila had never seen her father like this. His usual calm authoritative demeanor was replaced by a fierce protectiveness that bordered on fury. She took a shaky step back, her heart still racing as she watched her father confront the officer. The man's eyes flickered with recognition, but Ed didn't back down. Instead, raised his chin defiantly. "Stop that in, Michael, to take it further. Is there a problem here, Sir?" Thomas asked, his voice dripping with mock politeness. "Don't play games with me," Michael replied, his voice barely controlled. He glanced at Lila, his gaze softening for just a moment before hardening again as Ed turned back to the officer. "I saw everything. You put your hands on my daughter. I want you to back away from her right now." The tension between them was palpably thickening the room with a sense of impending conflict. A small crowd had begun to gather, whispering amongst themselves as they watched the confrontation unfold. Lila clung to her backpack, her small frame trembling with residual fear as she stayed close to her father. "Look, Thomas said, his voice suddenly cold, "you're blowing this way out of proportion. I was just trying to make sure the girl was safe." Michael's fists clenched at his sides and his eyes flashed with a fury that Lila had never seen before. "You had no right to touch her. Do you even know who I am?" Thomas sneered, his expression twisting with disdain. "No, and frankly I don't care. What are you going to do about it?" The words hung in the air like a challenge, and the crowd's murmurs grew louder, tension crackling between the two men. Layla held her breath, feeling the fear rising again as she watched her father square off against the officer who had frightened her so deeply without warning. Thomas took a step toward Michael, his stance aggressive. "I don't take orders from anyone, especially not some random guy who thinks he's in charge." Michael's eyes narrowed, his jaw tightening as he took a steadying breath. "I'm Captain Michael Jennings of the City Police Department, and you've crossed the line you'll regret." For a moment Thomas's face faltered, the realization sinking in, but just as quickly he shrugged it off, a bitter grin spreading across his face. "Captain, who well looks like rank doesn't mean much out here." The next moment passed in a blur as Thomas's fist swung through the air, landing a hard blow against Michael's face. The force of the punch staggered him, and the crowd gasped, some pulling out their phones to record the scene. Lila screamed, her voice a mixture of terror and helplessness as she watched her father stumble back. The officer's attack continued, each punch more brutal than the last, and Lila could only watch, frozen in horror, as her father fell to the ground. Captain Michael Jennings lay on the ground, stunned and reeling from the impact of Officer Thomas's blows. Layla's scream echoed in his mind, her terrified voice slicing through the haze of pain as he struggled to gather his strength. His mind raced as he processed what had just happened. The officer meant to protect had crossed every conceivable line, attacking him in full view of his daughter and the gathering crowd. Michael felt a surge of anger rise within him, overriding the pain and shock. This was more than a personal affront. This was a betrayal of everything he stood for as a police captain. Ignoring the throw and ache in his jaw, he pushed himself up slowly, determination flashing in his eyes as he locked onto Officer Thomas. But before he could respond, he noticed the officer's face was twisted into a sneer, as tough enjoying every second of the confrontation. "Didn't know your fancy rank makes you immune to a little confrontation." Captain Thomas taunted, his voice dripping with contempt. Michael stood to his full height, squaring his shoulders. "You're assaulting a superior officer, Thomas, in front of witnesses. You've crossed the line badly." His words came out strong, steady, tough. Every nerve in his body was on edge, ready to protect Lila at all costs. He was well aware of the eyes on him, some horrified, others recording every second of the encounter. "Superior," Thomas scoffed, glancing over at Lila, who was trembling behind her father, agarrando su mochila como si fuera un salvavidas. Se volvió hacia Michael, encogiéndose de hombros. Sus palabras: "Hasta donde puedo ver, eres solo un hombre en mi camino. Ahora te daré una última oportunidad para que retrocedas." La multitud murmuró, algunas personas acercándose, otros gritaban pidiendo ayuda. Michael podía ver algunas caras preocupadas en la multitud, sus teléfonos capturaban cada momento, un testimonio de las acciones imprudentes de este oficial. A pesar del caos que lo rodeaba, Michael mantuvo su enfoque, dando un paso atrás para proteger a Lea, consciente de que cualquier movimiento que hiciera podría enfurecer aún más a Thomas. Luego, con el rabillo del ojo, Michael notó luces azules y rojas intermitentes acercándose rápidamente, refuerzos. El alivio lo invadió, pero permaneció en alerta máxima, sabiendo que Thomas era impredecible y cada vez más agitado. "Mira a tu alrededor, Thomas", Michael dijo con voz firme, sus ojos inquebrantables. "La ayuda está aquí y se acabó. Da un paso atrás y deja que esto termine sin más desgracia." Pero en lugar de retroceder, Thomas se burló de nuevo, rodando los hombros como si se estuviera preparando para luchar. La creciente tensión a su alrededor parecía envalentonarlo en lugar de someterlo. "Ayuda. Para ti, ¿crees que tu placa te protegerá?" "Ahora, capitán", un par de oficiales se acercaron saliendo de su patrulla, mirando entre Thomas y el capitán Jennings, tratando de comprender la escena caótica frente a ellos. El primer oficial que llegó, el oficial Daniels, se acercó con cautela, claramente sorprendido al reconocer al capitán Jennings. "¿El capitán Jennings?", preguntó Daniels confundido. Su mirada se movía de Michael a Thomas, su mano flotando sobre su radio. "Daniels". Michael se dirigió a él directamente, su voz tranquila y controlada. "Detenga a este oficial,
Su orden cortó el ruido y la confusión, lo que hizo que Daniels mirara fijamente a Thomas. La gravedad de la situación se hundía en la multitud. Seguía murmurando y jadeando a cada momento, agregando combustible a la creciente tensión a su alrededor. Thomas pareció darse cuenta de que estaba perdiendo el control de la situación. Frunció el ceño, volviéndose hacia Daniels con una expresión indignada. Ni siquiera pienses en eso, soy yo quien tiene el control aquí. Su voz tenía una nota de desesperación ahora. Su desafío comenzó a flaquear cuando vio la firme resolución en los rostros de los otros oficiales de la oficina. El oficial Daniels dio un paso adelante, su expresión firme. Thomas, debes dar marcha atrás ahora, esta es una orden, pero en lugar de cumplir, Thomas se balanceó. Su puño de nuevo, esta vez apuntando a Daniels. Daniels logró esquivar el golpe justo a tiempo, dando un paso atrás para evitar el impacto. Su rostro se endureció, su mandíbula se puso en una línea de determinación insuficiente. Ladró, su voz resonando con autoridad. Thomas, estás bajo arresto por agredir a un oficial superior. Levanta tus manos. Un murmullo de asombro ondeó a través de la multitud mientras observaban el drama desarrollarse. Thomas, acorralado y desesperado, miró a los oficiales que lo rodeaban. Su desafío se desmoronó cuando se dio cuenta de las consecuencias de sus acciones. Su rostro se retorció de ira y frustración, pero finalmente levantó las manos permitiendo que Daniels lo sujetara. Leila, todavía temblando y agarrando su mochila, vio en un día como el oficial Daniels esposaba a Thomas. Apenas podía creer lo que acababa de pasar. El miedo, la ira y el alivio abrumador de que finalmente había terminado. Su padre estaba a salvo y el hombre que la había asustado estaba siendo llevado. Michael se volvió hacia su hija, su rostro se suavizó cuando vio el miedo aún persistente en sus ojos. Extendió la mano suavemente colocando una mano tranquilizadora sobre su hombro. Se acabó ahora, Leila dijo en voz baja, aunque su voz era firme. No podía ignorar la inquietud que aún persistía dentro de él. Ella asintió con la cabeza. Su expresión era una mezcla de alivio y confusión mientras se aferraba a él. Todavía visiblemente conmocionada, la multitud comenzó a dispersarse, aunque algunas personas se quedaron ofreciendo palabras de consuelo a Lila y Michael. Sus rostros se llenaron de empatía y comprensión cuando el oficial Daniels se llevó a Thomas. Michael observó su mente correr con las implicaciones de lo que acababa de suceder. El asalto, el flagrante desprecio por la autoridad, el incumplimiento de la confianza. Todo eso pesaba mucho sobre él. Su corazón dolía por su hija que acababa de experimentar algo que ningún niño debería enfrentar jamás. Daniels regresó después de colocar a Thomas en el coche patrulla. Su expresión era grave. Capitán Jennings. Lo siento, no lo siento. Sé lo que le pasó. Michael asintió con la mirada pensativo. Yo tampoco, pero me aseguraré de que enfrente las consecuencias de esto. No se trata solo de lo que me hizo, se trata de lo que hizo pasar a mi hija. No hay lugar para gente como él en nuestra fuerza. Daniels asintió con la cabeza en acuerdo, mirando a Lila, que todavía se aferraba a su padre visiblemente conmocionada, pero tratando de ser valiente. La vista de ella pareció reforzar su resolución. Obtendremos el informe completo, dijo el capitán Daniels, su tono respetuoso. Si hay algo más que necesites, estamos aquí para ayudar. Michael ofreció un gesto de agradecimiento, aunque su mente estaba en otra parte, ya planeando los pasos que tomaría para asegurarse de que este incidente no fuera ignorado. Se trataba de algo más que justicia para él o Lila, se trataba de enviar un mensaje de que el abuso de poder no sería tolerado, no bajo su vigilancia. Mientras los coches patrulla se alejaban tomando al oficial Thomas bajo custodia, Michael se inclinó para encontrar los ojos de Lila. Su expresión se suavizó. Lea, ¿estás bien? Ella asintió lentamente, aunque el miedo todavía persistía en su mirada. Yo estaba tan asustado, papi. Michael envolvió sus brazos alrededor de ella acercándola. Lo sé, cariño, lamento mucho que hayas tenido que pasar por eso, pero fuiste valiente, y ahora se acabó. Él no podrá lastimar a nadie más. Se quedaron allí por un largo momento, padre e hija, rodeados por la luz que se desvanecía de la noche, y la presencia tranquilizadora de los oficiales que habían acudido en su ayuda. El incidente en el parque se había convertido rápidamente en la comidilla de la ciudad, extendiéndose como un reguero de pólvora a través de los medios de comunicación y las redes sociales. En cuestión de horas, innumerables videos tomados por testigos habían aparecido en línea mostrando cada momento de la impactante confrontación entre el capitán Michael Jennings y el oficial Thomas. En las imágenes granuladas, los espectadores podían ver el comportamiento imprudente de Thomas, su agresión injustificada hacia Michael y su vil desprecio por el miedo de Lela. El mundo estaba mirando y la protesta pública fue inmediata y abrumadora. Mientras los titulares pedían justicia, el departamento de policía respondió con urgencia. El oficial Thomas fue puesto oficialmente bajo investigación, y la ciudad realizó una conferencia de prensa condenando sus acciones. El alcalde abordó el incidente directamente, prometiendo una investigación completa y enfatizando que el comportamiento mostrado por el oficial Thomas no representaba los valores de su ciudad o su fuerza policial. La atmósfera en la ciudad estaba tensa, con protestas que surgieron casi de la
Noche a la mañana mientras la gente exigía responsabilidades. Mientras tanto, Michael se encontró en el centro de una tormenta emocional y agotadora. Por un lado estaba inundado de apoyo de personas tanto dentro como fuera del departamento que lo apoyaron, indignado por la injusticia que él y su hija habían sufrido. Por otro lado estaba lidiando con el profundo impacto psicológico que el incidente había dejado en Leila. No había hablado mucho desde esa noche en el parque. Su comportamiento normalmente animado y alegre había sido reemplazado por un silencio tranquilo y retraído que lo preocupaba profundamente. Lila había comenzado a sufrir pesadillas, despertándose en medio de la noche con lágrimas corriendo por su rostro, aferrándose a su padre como si temiera que él también pudiera desaparecer. Cada vez que Michael se sentaba con ella, acariciando su cabello y susurrando palabras de consuelo, aunque no podía deshacerse de la culpa que lo carcomía a pesar de estar allí para ella físicamente, sentía que de alguna manera había fallado en protegerla de los horrores que había presenciado su hogar una vez lleno de calidez y risas. Ahora se sentía ensombrecido por el trauma que ambos estaban tratando de procesar en esos momentos a solas con Lila. Michael hizo una promesa de hacer todo lo que estuviera a su alcance para buscar justicia no solo para él, sino, más importante, para su hija. Ningún niño debería tener que vivir con el tipo de miedo que ahora la plagaba, y estaba decidido a asegurarse de que Thomas enfrentara todo el peso de la ley. La investigación avanzó rápidamente con entrevistas a los testigos que habían estado presentes en el parque y declaraciones de los oficiales que habían respondido a la escena. La evidencia abrumadora dejó poco espacio para la duda sobre la culpabilidad de Thomas. A medida que surgieron más detalles, quedó claro que este incidente estaba lejos de ser un caso aislado. Varias otras quejas contra Thomas surfactaron blando un patrón de abuso y mala conducta que no se había abordado durante demasiado tiempo. Esta nueva información solo alimentó la demanda pública de justicia. Los manifestantes salieron a las calles con carteles que decían justicia para Lila y fin del abuso de poder. Se reunieron fuera del departamento de policía y el ayuntamiento cantando y pidiendo reformas. El incidente había tocado una fibra sensible que provocó una conversación sobre el abuso de autoridad y la urgente necesidad de rendición de cuentas dentro de la fuerza policial. Michael vio la cobertura de noticias desde su casa sintiendo una mezcla de alivio y responsabilidad. La gente estaba defendiendo no solo por él y Lila, sino por cada persona que alguna vez se había enfrentado a la injusticia a manos de los que se suponía que los protegerían. A medida que se acercaba el día del juicio, Michael se preparó para enfrentar a Thomas en la corte. Pasó horas con su abogado repasando cada detalle de esa noche, asegurándose de que no hubiera lagunas en su caso. No se requeriría que Lila testificara algo por lo que estaba inmensamente agradecido. No podía soportar la idea de que ella reviviera esa noche en una sala de audiencias pública, pero sabía que su propio testimonio sería fundamental, y se robó así mismo por las intensas emociones que probablemente traería a la mañana del juicio. Michael y Lila llegó al juzgado rodeada de un enjambre de reporteros con sus cámaras destellando y micrófonos apuntando hacia él mientras gritaban preguntas, protegiendo a Lila de la multitud abrumadora. La guió adentro, asintiendo brevemente a los oficiales apostados en la entrada que le ofrecieron miradas de apoyo. Una vez sentado en la sala del tribunal, Michael miró a su alrededor. Su mirada se posó en Thomas, que estaba sentado frente a él, su expresión ilegible a pesar de la evidencia condenatoria. En su contra, Thomas no mostró remordimiento, de hecho parecía casi desafiante. Su mandíbula se tensó en una línea obstinada como si se negara a reconocer la gravedad de sus acciones. El juicio procedió rápidamente con la fiscalía presentando evidencia en video, testimonios de testigos y la propia declaración de Michael relatando los eventos de esa noche. Los videos se reprodujeron en la pantalla grande en la sala del tribunal, mostrando al mundo la verdad de lo que había sucedido. El corazón de Michael latía con fuerza mientras revivía esos momentos. Cada escena le recordaba el miedo en los ojos de Lea y la ira que había surgido a través de él. Cuando finalmente llegó el momento de subir al estrado, y Michael mantuvo la cabeza en alto, su voz firme mientras relataba cada detalle, cada palabra intercambiada, cada golpe. Thomas había aterrizado, su mirada permaneció fija en el juez, su resolución inquebrantable mientras hablaba, decidido a asegurar que Thomas respondería por sus acciones. Mientras la fiscalía descansaba su caso, el abogado defensor de Thomas intentó pintarlo como un oficial bien intencionado que simplemente había estado haciendo su trabajo, pero la evidencia era irrefutable y las caras del jurado contaban una historia clara. No estaban convencidos por las excusas endebles o los intentos de restar importancia a la gravedad de las acciones de Thomas. La verdad era evidente para todos: Thomas había abusado de su poder y tuvo que enfrentar las consecuencias. Después de horas de deliberación, el jurado regresó con su veredicto culpable de todos los cargos. Thomas fue sentenciado a prisión, despojado de su placa y prohibido volver a servir en la aplicación de la ley. El tribunal estalló en una mezcla de silencio y alivio cuando se anunció la sentencia, y Michael sintió que se le quitaba un peso de los hombros. Se había hecho justicia. Cuando salieron, la multitud reunida a su alrededor vitoreando y aplaudiendo. Cuando Michael y Lila salieron del juzgado, algunas personas se acercaron ofreciendo flores a Leila, pequeños gestos de amabilidad que parecieron conmoverla profundamente. Ella logró un tímido sonrío apretando fuerte las flores.
aunque su agarre en la mano de su padre permaneció fuerte mientras se dirigían a casa esa tarde. Lila se volvió hacia Michael, su voz apenas por encima de un susurro. ¿Realmente terminó ahora, papi?, preguntó con un destello de esperanza en sus ojos. Michael se arrodilló y la miró directamente a los ojos mientras asentía. Sí, cariño, se acabó, ya no puede lastimar a nadie. Su voz era firme, aunque sentía el peso de todo lo que habían soportado presionándolo, pero sabía que por primera vez en días finalmente podrían comenzar a sanar. En los días que siguieron, Michael cumplió su promesa de crear un cambio. Dentro del departamento comenzó a trabajar con funcionarios de la ciudad y líderes comunitarios, impulsando reformas que responsabilizarían a los oficiales y evitarían abusos de poder. Habló en foros públicos compartiendo su experiencia e instando a otros a defender la justicia. Leah también comenzó a mostrar signos de curación, aunque el trauma de esa noche probablemente permanecería con ella durante años. Encontró fuerza en el apoyo de su familia y amigos, regresó a sus rutinas normales, aunque una parte de su inocencia había cambiado irrevocablemente por los eventos que había presenciado, pero a pesar del dolor había esperanza. Lila y Michael habían soportado un viaje difícil, marcado por el miedo, la ira y la resiliencia, y al final habían encontrado la justicia no solo para ellos mismos, sino para cada persona que alguna vez se había sentido impotente ante la injusticia. Juntos continuarían luchando por un futuro donde los niños como Lila pudieran sentirse seguros sabiendo que aquellos que juraron protegerlos eran verdaderamente dignos de esa confianza. Las semanas posteriores al juicio estuvieron llenas de emociones encontradas para Michael y su hija Leila. Por un lado, había una sensación de alivio. El oficial Thomas ahora estaba en prisión, su autoridad fue despojada y ya no tendría más esperanza. Representar una amenaza para cualquiera. La efusión de apoyo público había sido abrumadora, con innumerables mensajes de flores y cartas de aliento enviadas a sus hogares. La gente de toda la ciudad, incluso Beyond, se había comunicado para expresar su solidaridad y admiración por su coraje. Estaba claro que su historia había tocado corazones y había movido a la gente a la acción, pero junto con el alivio había un dolor persistente, una herida que ninguna cantidad de apoyo externo podría curar por completo. Leila había sufrido profundamente desde esa noche en el parque. La niña burbujeante de BR, que una vez había llenado su hogar de risas, se había vuelto más tranquila. Su sonrisa se atenuó por una experiencia que ningún niño debería tener que soportar. Michael observó impotente cómo se retiraba más hacia sí misma, alejándose del mundo que la rodeaba, luchando por darle sentido a lo que había sucedido. Las pesadillas persistían cada noche mientras la oscuridad se asentaba sobre su hogar. Los miedos de Leila volvían a perseguirla, manifestándose en sueños que la dejaban sin aliento. Sus pequeñas manos, agarrando sus sábanas con fuerza, como si de alguna manera pudiera aferrarse a la seguridad, se despertaba llorando buscando a su padre, y Michael se sentaba con ella susurrando garantías, pero sabía que sus palabras por sí solas no podían borrar lo que había pasado. Su trauma comenzó a afectar su vida diaria también. Simples salidas, cosas que solían traerle alegría, ahora la llenaban de pavor. El parque, una vez su lugar favorito, se había convertido en una vista de terror que no podía soportar volver a visitar. Incluso la vista de un uniforme de policía, una vez un símbolo del orgullo y la dedicación de su padre, ahora traía lágrimas a sus ojos. El corazón de Michael dolía al ver a su hija luchando, agobiado por recuerdos que incluso los adultos encontrarían difíciles de llevar. A pesar de su propio dolor, Michael se centró en ayudar a Leila a recuperarse. La llevó a un terapeuta que se especializaba en trabajar con niños, alguien que pudiera guiarla a través del proceso de comprensión y procesamiento de su trauma. Fue un viaje lento con muchos reveses en el camino. Algunos días Leah parecía casi como su antiguo yo, hablando emocionada sobre sus libros favoritos o un programa que había visto, pero otros días eran más difíciles, con largos silencios, ojos llenos de lágrimas y preguntas que eran difíciles de articular para su joven mente. Michael también luchaba con sus propios sentimientos, llevaba una profunda culpa, un sentimiento de que de alguna manera no había podido proteger a Lila del daño a pesar de que había estado allí. Repitió esa noche una y otra vez en su mente, preguntándose si era algo que podría haber hecho de manera diferente. Su papel como padre era mantener a su hijo a salvo, pero el recuerdo de sus ojos asustados lo perseguía, un recordatorio constante del terror que había enfrentado. Decidido a evitar que otros sufrieran como ellos, Michael se entregó a su trabajo defendiendo cambios dentro del departamento de policía que responsabilizarían a los oficiales por sus acciones. Propuso medidas más estrictas para manejar las quejas, incluidas revisiones obligatorias de cualquier informe de mala conducta, y presionó para el establecimiento de una junta de supervisión civil que actuaría como un organismo independiente que investigaría casos en los que los oficiales habían abusado de su poder. Sus esfuerzos ganaron impulso, impulsados por la demanda pública de justicia y reforma, y pronto sus propuestas se discutieron en los niveles más altos de la administración de la ciudad. Mientras tanto, el viaje de sanación de Leah continuó con el apoyo que recibió de su terapeuta, sus amigos y su familia. Comenzaron a mostrar pequeñas señales de progreso.
Comenzó a sonreír más, incluso a reír en ocasiones, aunque su risa estaba teñida de una sabiduría mucho más allá de sus años. Una noche, después de la cena, se sentó con Michael y por primera vez se sinceró sobre sus sentimientos. «Papi, ¿alguna vez volveré a sentirme segura?», preguntó suavemente, sus ojos buscando su rostro en busca de tranquilidad. El corazón de Michael se rompió con sus palabras, pero extendió la mano tomando sus pequeñas manos en las suyas. «Sí, cariño», respondió su voz llena de una convicción tranquila, «tomará tiempo, pero te sentirás segura de nuevo y estaré aquí contigo en cada paso del camino». Sus palabras parecieron consolarla y asintió lentamente con una pequeña sonrisa tirando de las comisuras de su boca. Aunque sabía que el camino por delante era largo, ese momento le dio un destello de esperanza. De luz en la oscuridad que los había rodeado las siguientes semanas trajo más progreso. Leila regresó a la escuela aunque se mantuvo cautelosa, permaneciendo cerca de sus amigos y evitando cualquier situación que pudiera traer recuerdos de esa noche. Sus maestros, conscientes de lo que había pasado, fueron amables con ella ofreciéndole apoyo y comprensión mientras se adaptaba lentamente a las rutinas de su vida. Comenzó a recuperar su confianza, encontrando fuerza en el amor y el aliento que la rodeaban mientras Lila encontraba su equilibrio. Michael continuó su lucha por el cambio dentro de la fuerza policial. Sus esfuerzos se encontraron con resistencia por parte de algunos, particularmente aquellos que vieron su impulso por la rendición de cuentas como una amenaza a la autoridad del departamento, pero Michael se mantuvo firme, decidido a hacer una diferencia no solo para Lea, sino para cada persona que alguna vez había sido víctima de abuso de poder. Con el tiempo, la persistencia de Michael dio sus frutos. El ayuntamiento aprobó una serie de reformas destinadas a mejorar la transparencia dentro del departamento de policía, y se estableció la nueva Junta de Supervisión Civil, marcando una victoria significativa en la lucha por la justicia. Los cambios fueron recibidos con celebración por la comunidad, que los vio como un paso hacia un futuro más seguro y justo. A lo largo de todo, Lila siguió siendo su luz guía, su resiliencia un recordatorio constante de por qué se había embarcado en este viaje. Su fuerza lo inspiró y juntos comenzaron a reconstruir sus vidas, creando nuevos recuerdos que ayudarían a eclipsar el dolor del pasado. Al final, el viaje de sanación de Lea se convirtió en un símbolo de esperanza no solo para su familia sino para toda una comunidad. Su valentía, combinada con la dedicación de Michael, había desencadenado un movimiento que dejaría un impacto duradero en la ciudad y allanaría el camino para un futuro más brillante y seguro. La noche del incidente permaneció como una cicatriz fresca en las mentes de todos los que habían estado presentes, pero para Michael se sintió como un peso que llevaba cada día mientras el oficial Thomas había sido sentenciado y retirado de la fuerza. Los ecos de sus acciones habían sacudido a toda la ciudad. La cobertura mediática del caso, los acalorados debates que se desataron en el ayuntamiento y las innumerables discusiones comunitarias que siguieron habían sacado a la luz cuánto trabajo se necesitaba para restaurar la confianza en la aplicación de la ley. Michael sabía que no sería fácil, pero ver la lucha de su hija lo hizo más decidido que nunca. Leila, una vez una niña de 11 años despreocupada y alegre, ahora soportaba el peso de una experiencia que ningún niño debería soportar. A menudo se retiraba al silencio. Su risa era menos frecuente. Sonrisa suavizada por una sombra de incertidumbre. Fue difícil para Michael aceptar que su pequeña niña brillante parecía haber envejecido años. Solo unas pocas semanas para ayudar a Lila a superar las secuelas. Michael solicitó la ayuda de un terapeuta especializado en traumas infantiles. Era importante para él que ella tuviera un espacio seguro para compartir sus miedos y sentimientos, un lugar donde pudiera liberar gradualmente el control que Knight tenía sobre ella. Se sentó con ella mientras pasaba por cada sesión, escuchando. Ella describe cómo se sintió traicionada por el mundo que la rodeaba, cómo la vista de un uniforme de policía la llenaba de pavor. No podía quitarse la imagen del rostro de Thomas, su sonrisa cruel mientras se negaba a dejarla ir, mientras le hablaba de esa manera que todavía la hacía temblar. Cada vez que pensaba en eso en casa, Michael dedicó cada momento que tenía a apoyarla, incluso mientras lidiaba con su propio dolor. Se quedó despierto durante sus pesadillas, sosteniendo su mano cuando se despertó, llorando, asegurándole que estaba allí y que nadie volvería a lastimarla. La resistencia de Leila lo sorprendió. A pesar del miedo y el trauma persistente, ella mostró coraje a su manera, a menudo tratando de ocultar sus lágrimas para que no se preocupara, pero Michael podía ver a través de su rostro valiente. Él sabía que incluso los corazones más fuertes a veces necesitaban tiempo para sanar. Mientras tanto, Michael no era solo un padre que buscaba justicia para su hija, también era un capitán responsable de liderar un equipo de oficiales y exigirles un estándar de respeto y responsabilidad. Se tomó su papel en serio, y sabía que este incidente había erosionado la confianza del público. Decidido a hacer una diferencia, se lanzó a su trabajo con Michael. Pidió evaluaciones obligatorias de conducta, capacitación regular de sensibilidad y pautas más estrictas para manejar quejas. A pesar de sus mejores esfuerzos, no todos estaban de acuerdo. Los cambios propuestos se encontraron con resistencia dentro del departamento.
Algunos de los oficiales más antiguos que se habían sentido cómodos con el sistema existente vieron los esfuerzos de Michael como una interferencia innecesaria. Resentían el mayor escrutinio viéndolo como una amenaza a la forma en que siempre habían sido las cosas. Las tensiones dentro del departamento crecieron y Michael sintió el peso de la resistencia presionándolo, pero permaneció resuelto. Sabía que estaba luchando no solo por Lila, sino por cada familia que alguna vez se había sentido impotente, por cada persona que alguna vez había sido maltratada por aquellos en el poder. Continuó asistiendo a las reuniones del ayuntamiento hablando sobre la importancia de la rendición de cuentas e instando a los legisladores a implementar el cambio propuesto. Cada vez que se presentaba ante el consejo, hablaba con la convicción de un padre que había visto de primera mano el impacto de la injusticia. A medida que sus esfuerzos ganaban impulso, los medios de comunicación tomaron nota. Los medios de comunicación cubrieron la historia del capitán Michael Jennings, el oficial de policía que lideraba un movimiento desde adentro que impulsaba reformas para crear una comunidad más segura y justa. Historia resonó en la gente de toda la ciudad y pronto se encontró invitado a hablar en eventos y foros comunitarios, donde compartió sus experiencias y su visión de cambio a pesar de la pesada carga de trabajo. Michael siempre hacía tiempo para Leila, pasaban las tardes juntos, a veces en silencio, a veces hablando de su día, y poco a poco vio destellos de su antiguo yo resurgiendo. Todavía tenía días malos, días en los que los recuerdos parecían demasiado pesados para llevar, pero se estaba curando. Paso a paso, una noche después de la cena, Lila se le acercó con una mirada de determinación que no había visto en mucho tiempo. Papi, dijo suavemente, su voz firme, quiero volver al parque. El corazón de Michael dio un vuelco, sabía cuánto representaba ese lugar, cómo se había convertido en un símbolo de todo lo que había sufrido. ¿Estás segura, Lea? No tenemos que apresurarnos. Ella asintió con la cabeza, una leve sonrisa jugando en sus labios. Creo que necesito verlo de nuevo, tal vez me ayude a dejar de sentir miedo. Tomó su mano, una mezcla de orgullo y preocupación llenando su corazón. Juntos regresaron al parque. La tarde estaba tranquila como lo había sido en esa fatídica noche. Mientras pasaban junto a los árboles familiares y bancos, Michael mantuvo un brazo protector alrededor de su hombro, aunque sintió que ella se sentía más fuerte con cada paso que llegaban al banco donde había estado sentada esa noche. Leila lo miró por un largo momento, sus ojos se llenaron de recuerdos que nunca podría olvidar, pero en lugar de miedo había una sensación de calma en su mirada. Respiró profundamente, liberando un peso que había llevado por demasiado tiempo. Estoy bien ahora, susurró apretando la mano de su padre. Michael sintió una oleada de orgullo y amor por su hija. Ella la había enfrentado miedos, y él sabía que este era el comienzo de un nuevo capítulo para ambos. La visita al parque marcó un punto de inflexión para Laia, aunque siempre llevaría las cicatrices de esa noche. Había encontrado una fuerza dentro de sí misma que ni siquiera sabía que existía. Su risa regresó y su curiosidad por el mundo comenzó a resurgir. Incluso se interesó en el trabajo de su padre, haciendo preguntas sobre sus esfuerzos por lograr cambios dentro del departamento. ¿Realmente ayudará?, preguntó una noche mientras estaban sentados juntos. ¿Evitará que otras personas salgan lastimadas? Michael asintió, su voz llena de convicción. Ese es el objetivo, cariño. No podemos cambiar el pasado, pero podemos mejorar las cosas para el futuro, para ti y para todos. Lea sonrió con una sonrisa genuina que llegó a sus ojos. Se apoyó contra él, su pequeño cuerpo encajaba perfectamente en su abrazo. Se sentaron en silencio, el vínculo entre ellos más fuerte que nunca, ambos sabiendo que continuarían avanzando juntos. En las semanas siguientes, las reformas de Michael fueron adoptadas oficialmente por él. Departamento de Policía. Los oficiales debían someterse a evaluaciones periódicas y se estableció una junta de supervisión civil para manejar las quejas y responsabilizar a los oficiales. La ciudad aclamaron los cambios como una victoria para la justicia, y Michael se convirtió en un símbolo de esperanza, un recordatorio de que la verdadera fuerza radica en defender lo que era correcto para Lila. La vida lentamente volvió a un nuevo tipo de normalidad. Regresó a la escuela, se reconectó con sus amigos y comenzó a reconstruir su sensación de seguridad. Los recuerdos de esa noche nunca desaparecerían por completo aquí, pero ya no la tenían cautiva. Se había enfrentado a sus miedos y había encontrado una resiliencia que la llevaría a través de cualquier desafío que se avecinara. Mientras caminaban por la ciudad una tarde soleada, de la mano, fueron recibidos con sonrisas y palabras de aliento de las personas con las que se cruzaron. Su historia había tocado innumerables vidas, inspirando a otros a enfrentarse a la injusticia y el abuso de poder. Juntos habían convertido un momento de dolor en un movimiento por el cambio, y su vínculo era inquebrantable. La noticia de la sentencia del oficial Thomas y los cambios que estaba implementando el capitán Jennings resonaron mucho más allá de su ciudad. A medida que los artículos y las noticias compartían los detalles de su caso, la gente de todo el país se dio cuenta. Otras ciudades comenzaron a analizar sus propias prácticas y políticas impulsadas por la historia de un padre y una hija que habían luchado valientemente contra el abuso de poder. Leila, aunque todavía se estaba recuperando, encontró consuelo al ver al mundo reaccionar a su historia. Los cambios que su padre estaba impulsando se sentían como una respuesta poderosa a su experiencia, como si estuvieran dando voz al dolor que había soportado.
Sus noches se estaban volviendo más pacíficas, sus pesadillas eran menos, poco a poco, estaba recuperando su sensación de seguridad y con ella, una sensación de esperanza de que el trabajo de su padre estaba haciendo una diferencia. Michael, sin embargo, sabía que el cambio a mayor escala llevaría tiempo. Todavía había oficiales que se resistían a las nuevas políticas y se enfrentaba al rechazo no solo de ciertos miembros del departamento de policía, sino también de algunas figuras poderosas de la ciudad que preferían mantener las cosas como estaban. Había pasado horas en reuniones defendiendo las nuevas medidas que había ayudado a introducir. Hablaba apasionadamente sobre la importancia de la rendición de cuentas y la transparencia. Había días en los que se sentía cansado, casi abrumado, pero el recuerdo del rostro asustado de su hija le recordaba por qué había comenzado esta pelea. Una tarde, regresó a casa y encontró a Lea esperándolo en la cocina. Su rostro se iluminó de emoción. Le entregó un pequeño sobre del tipo que se usa para las invitaciones. Papá, esto vino para ti, dijo prácticamente rebotando de anticipación. Michael, curioso, abrió el sobre y sacó una elegante tarjeta. Era una invitación a una ceremonia en honor a él por sus esfuerzos en la reforma del departamento de policía. El ayuntamiento había decidido reconocer su trabajo públicamente, un movimiento que lo dejó sorprendido y humillado. «Es un gran problema, ¿no?», Lea preguntó con los ojos brillando de orgullo. Michael sonrió asintiendo. «Es cariño, pero más que eso, significa que la gente finalmente está escuchando, están viendo que las cosas deben cambiar». El día de la ceremonia llegó y Michael y Lea se vistieron con sus mejores ropas preparándose para lo que seguramente sería un momento significativo en sus vidas. Cuando entraron al ayuntamiento fueron recibidos por aplausos de la multitud reunida allí, muchos de ellos rostros familiares, personas de su vecindario, colegas del departamento, amigos e incluso extraños que habían sido tocados por su historia. La ceremonia comenzó con discursos de los funcionarios de la ciudad, cada uno elogiando a Michael por su dedicación a la justicia y su coraje al enfrentar los problemas dentro del departamento. Michael escuchó sintiéndose agradecido y profundamente conmovido, pero sabía que este era solo un paso en un viaje más largo. El cambio no se logró en un solo acto, fue algo que requirió esfuerzo constante, persistencia y resiliencia. Cuando fue su turno de hablar, Michael subió al escenario mirando a la audiencia antes de encontrar el rostro de Leila en la multitud. Ella le sonrió, sus ojos llenos de aliento. Tomando una respiración profunda, comenzó a hablar. «Este honor no es solo para mí», dijo su voz firme pero llena de emoción. «Pertenece a mi hija, Leila, que mostró un coraje inimaginable frente al miedo, pertenece a cada familia que ha sentido el impacto de la injusticia, y pertenece a cada persona aquí que cree que nadie, ni siquiera aquellos a quienes se les confía el poder, está por encima de la ley». La audiencia escuchó atentamente, algunos asintieron, otros con lágrimas en los ojos. Michael continuó sus palabras lleno de la pasión y determinación que lo habían impulsado a través de los meses difíciles. Desde esa noche en el parque, el viaje hacia la justicia y la rendición de cuentas no es fácil. Siempre habrá quienes se resistan al cambio, que se aferren a la forma en que eran las cosas, pero depende de nosotros seguir adelante para exigir algo mejor a quienes están destinados a protegernos y servirnos. Esto es solo el comienzo. Los aplausos que siguieron fueron atronadores, llenando la sala con el sonido de la esperanza y la unidad. Michael bajó del escenario sintiendo un renovado sentido de propósito, un fuego reavivado dentro de él. Lila lo encontró a mitad de camino y lo abrazó con fuerza, y él pudo sentir la fuerza y la resistencia en su abrazo. Después de la ceremonia, mientras se dirigían a casa, Leila estaba más tranquila de lo habitual, una expresión pensativa en su rostro. Michael la observó preguntándose qué estaba pasando por su mente. «Papi», finalmente dijo con voz suave, ¿crees que las cosas realmente cambiarán?». Michael se tomó un momento antes de responder y elegir sus palabras con cuidado. «Creo que las cosas ya están cambiando, Leila, y con cada persona que defiende lo que es correcto, ese cambio solo se hará más fuerte». Ella parecía consolarse con sus palabras, asintiendo mientras caminaban. Él sabía que su viaje hacia la curación continuaría, al igual que su trabajo para reformar el sistema seguiría siendo un desafío constante, pero mientras caminaban juntos, padre e hija, se sentía esperanzado por sí mismo, por Lila y por cada persona cuyas vidas podrían tocar a través de su lucha por la justicia. Esa noche, mientras se acomodaban para cenar, Lila parecía más ligera, una sensación de paz en sus ojos que no había estado allí antes. El viaje que habían tomado había sido difícil, lleno de dolor y desafíos que nunca habían anticipado, pero al final también los había acercado, fortaleció su vínculo y les dio un nuevo propósito. Y mientras se sentaban juntos compartiendo una comida tranquila, ambos sabían que fuera lo que les deparara el futuro, lo enfrentarían juntos lado a lado con coraje y esperanza. Gracias por ver hasta el final. Esta historia es un recordatorio de que el abuso de poder puede afectar a cualquiera. Si esta historia te conmovió, dale me gusta, suscríbete al canal y compártelo con amigos. Déjanos saber en los comentarios lo que piensas sobre esta situación y lo que hubieras hecho. Nos vemos en el próximo video siguiente.